En este video le mostramos la vocal A. Rudolf Steiner: cuando pronunciamos la A, debemos, sin los sentimientos algo sanos, experimentar esa A como aquello que surge de nuestro interior cuando de alguna manera estamos en asombro, en maravilla. Además, dijo Rudolf Steiner acerca del sonido A: verán ustedes, en Grecia se decía, la filosofía comienza con el asombro, con la maravilla. La filosofía, amor a la sabiduría, amor al conocimiento, empieza con el asombro, con la maravilla. Si se hubiera hablado completamente de forma orgánica en el sentido del conocimiento original, del conocimiento instintivo, clarividente original, también se podría haber dicho: la filosofía comienza con la A. Habría significado exactamente lo mismo para el ser humano original. La filosofía, el amor a la sabiduría, comienza con la A. Pero, ¿qué es lo que se investiga realmente cuando se practica la filosofía? Al final, lo que se investiga es precisamente al ser humano. Todo aspira al autoconocimiento. Al final se quiere conocer al ser humano. Así se inicia el conocimiento del ser humano, la contemplación del ser humano, con la A. Pero al mismo tiempo es lo más oculto, porque hay que esforzarse, hay que hacer mucho para adquirir tal conocimiento del ser humano. Solo cuando se penetra en el ser humano, tal como él está completamente formado de lo espiritual, anímico, corpóreo, cuando se le tiene en su plenitud total, entonces se está frente a eso que, cuando se está ante el ser humano, uno puede decir en el más alto asombro: ¡ah! Por eso, el ser humano asombrado, el ser humano que se maravilla sobre sí mismo, sobre su verdadero ser, se asombra de sí mismo, es realmente el ser humano en su más alta, más ideal realización. Cuando uno ha experimentado que el ser humano, tal como está de pie como humano físico, es solo una parte del ser humano, y que en realidad solo se tiene al ser humano verdaderamente frente a sí cuando se le tiene en la plenitud de aquello que se es divino en él, entonces una humanidad originaria llamó al ser humano que se maravillaba sobre sí mismo. La A es el ser humano en su más elevada perfección. La A, por tanto, sería el ser humano, y expresamos en la A precisamente aquello que se vive sensorialmente en el ser humano. En el ser humano solo puede experimentar aquello que lo maravilla de sí mismo desde diferentes decisiones del cielo. Y eso se expresa en que experimentamos cuando queremos comprendernos a nosotros mismos como seres humanos en nuestra verdadera esencia y dignidad, que entonces debemos imaginaros como si los dioses desde el contorno del universo dejaran confluir sus fuerzas en nosotros. Si representamos esquemáticamente el contorno del universo, entonces fuerzas penetran desde el contorno del universo, digamos hacia el centro, hacia la Tierra.
Cuando ahora nos sentimos como personas en la tierra, debemos sentir nuestra dignidad así, que la experimentamos como si fluyera desde los diferentes puntos del universo convergentes hacia nosotros. Imaginen una A. La A consiste esencialmente en que usted experimenta precisamente estas dos direcciones con las manos y a través de las manos con los brazos. La A no consiste, pues, en que usted haga un movimiento oscilante, sino que se imagina usted mismo como ser humano fue creado, determinado, desde dos direcciones diferentes en el universo, digamos, y alcanza con sus brazos hacia estas dos direcciones. En este alcance hacia estas dos direcciones está en sí la A. La propia A solo pertenece esto, independientemente de cómo sostenga los brazos, pero la A consiste en que usted fuese a internarse en estas dos direcciones. Usted debe sentir eso en los músculos y, si es posible, pasar directamente desde el sonido precedente al movimiento de estiramiento de los brazos. Eso es la A en sí misma. La A en sí misma consiste esencialmente en que uno dice en cierto modo: tú, ser humano, eres desde dos puntos diferentes del universo. Estiras los brazos hacia allí para experimentar estas dos direcciones. Ahora experimentas aquello de lo que procedes. Sientes cómo esas fuerzas fluyen por tus brazos, cómo convergen en tu pecho. Entonces tienes la A. Eso es entonces a la eurítmica. Y en ese sentido siente automáticamente que en ese gesto está contenida la vocal A en forma humana. La vivencia de la A la vive precisamente el ser humano desde el cosmos, y así tenemos en la representación de la A algo que recibe. Uno alcanza aquello que el ser humano trae desde el universo. Rudolf Steiner diseñó figuras de euritmia para la mayoría de los sonidos vocales que muestran al ser humano eurítmico. Decía que se omitía todo lo que no es euritmia en esas figuras. Son personas en las cuales no hay nada más que euritmia, pero esta euritmia justamente para los sonidos individuales en su máxima plenitud. Decía que a cada sonido se le hace justicia en que en una coloración se representa el movimiento, en una segunda el sentimiento que está puesto en el velo, y en una tercera coloración se expresa el carácter, de modo que uno puede representar rítmicamente cada sonido mediante el color, movimiento, sentimiento y carácter. Para el sonido A, Rudolf Steiner asignó los siguientes colores. Primero, para el movimiento un tono rojizo púrpura, luego para el sentimiento un tono verdoso azulado y luego para el carácter un tinte ligeramente rojo. Solo seres que tienen columna vertebral pueden ser una Aleph. Por ejemplo, un caracol no puede ser Aleph, pero un pez sí, porque la columna vertebral es el punto de partida del devenir en tal ser. Desde la columna vertebral emanan las fuerzas que envuelven ante todo al ser que es un alfa. Ahora lo capta la columna vertebral de modo que desde la columna vertebral irradia aquello que constituye el Aleph, el alfa. Uno experimentaría aproximadamente eso cuando primero se imagina que usted como ser humano
Por ejemplo, no tendría nada de columna vertebral si de allí no salirían las costillas y formarán el cuerpo. Y cuando usted imagina las costillas separadas y en movimiento, entonces tiene los brazos. Pero entonces, cuando usted enfoca esto, también tiene a la eurimística. No crea que quien mira la euritmia ve solamente esta división. Entonces también podría integrarle unas tijeras en lugar de sus brazos, o una pedernal que extiendes para encender fuego. Sin embargo, ese no se puede, sino que debe presentarse ante él como un ser humano. Y el ser humano debe sentir realmente en eso el alfa, el alef. Debe sentir, se abre para el mundo viene hacia él se abre para el mundo. ¿Cómo se abre uno ante el mundo? Uno se abre ante el mundo, por ejemplo, más puramente cuando está frente al mundo en asombro. ¿Te interesa la filosofía del asombro, el amor por la sabiduría? Entonces te recomendamos el libro Seek the Light That Rises in the West, de Mieke Mosmuller. Este libro está disponible en varios idiomas, directamente en la editorial Occident.